Hay otros pájaros cuya carne también ha sido muy apreciada por las gentes de nuestros pueblos, los tordos. El muérdago o visco es una planta parásita que nace en algunos árboles a partir de una semilla que se pega a una rama y allí mismo germina. Aprovechando la viscosidad de esta planta, el hombre ingenió otra técnica de caza de las aves migratorias que por tradición en algunas comarcas de España ha llegado hasta nuestros días, la caza de tordos con visco. Para fabricar el vesque o visco, Alejandro y sus compañeros deben cortar las ramas más gordas y amarillas, que son las que producen mayor cantidad de sustancia pegajosa. En un saco recogen el muérdago ya limpio y dejan en el suelo las hojas y los frutos. Estos últimos se convierten en un preciado alimento para los zorzales y las grivas. Y estas bolas se las comen las grivas. Venga. Y cuando hacen de vientre, los huesos le quedan enganchados por las ramas de los pinos cuando sale la mata esta. Los agujeros ocasionados por la erosión en la orilla del río sirven de recipiente natural para machacar las ramas de bizco hasta triturar la corteza y convertirlas en una pasta. Esto hasta que nos sale una pasta más, ya veréis, luego se tiene que expulsar para que caiga todo esto y se quede limpio, poco a poco, pero es muy costoso esto. El que es lo más pesado que tiene toda esta cacera. El hacer el bizco es muy... Es un rato que tienes que picar con toda el alma que tienes. Mientras se machaca y voltea el visco, hay que ir echando agua a menudo para que ligue bien la pulpa resultante. Sí, porque el agua si no se resecaría mucho y se queda, no liga. Entonces el agua le va haciendo la pasta y tanto como tenéis que ir poniendo de cuando se va haciendo, de rato en rato hay que ir poniendo, porque si no ligaría. Esta dura labor hay que hacerla con una maza de madera, porque si fuera de hierro se estropearía la sustancia pegajosa. Bueno, ahora hemos quitado ya lo que saldrá de ahí el bizco y esto ya todo es madera, que hay que tirarlo. Cuanto más picado esté el visco o vesque, mayores serán sus cualidades adherentes. Por eso, a pesar de la dureza del trabajo, estos veteranos cazadores no dudan en darle otra picada final. Esto lo vamos ahora ya a lavar. Lo estamos limpiando toda la madera que queda. Que saque la madera y luego ya lo vamos a lavar a lo definitivo. Bueno, pues con esto ya ahora vamos al río. La pulpa del visco hay que lavarla en el río para que se desprenda la suciedad que todavía lleva. Como el visco se derrite con el calor, esta tarea hay que realizarla a las horas más frías. Durante el lavado, el agua se lleva a todas las partículas de desecho que no se adhieren a la pasta, reduciéndose considerablemente el volumen del producto obtenido. Ya se puede... Ya con esto, ya... Pues mira, fíjate de aquel trozo tan grande, lo que ha salido. Fíjate el puño que llevamos tan grande y ha quedado nada, un pelotico pequeño. Como se estira luego por la mañana, pues... Esto si hace mucha calor pues se derrite, pero si normalmente pues por eso se tiene que hacer que haga un fresca. Contra más frío hace mejor. Antes de amanecer, los barraqueros recubren con visco las puntas de las forcachas. Ahora estamos enviscando, poniendo la liga para que cuando pase la caza pues entonces se pone hacia aquí y ya no se escapa. Estas ramas las preparamos antes, luego pues cuando terminas de enviscar le tienes que arreglar bien las puntas, porque si, contra más disimulado mejor, porque los tordos tienen mucha vista y entonces cuando se van a tirar no se tiran. Lo vas mojando con agua, te vas mojando las manos con agua y así pues te vas escapando de que no te envisques tú.
En los puntos claves por donde pasan los tordos y las grivas, los barraqueros tienen dispuestos unos pinos rectos y elevados en los que apoyan la batolla, un largo palo rematado en su extremo por la forcacha. Una vez levantadas las forcachas, hay que colocar en lugares estratégicos las jaulas con los zorzales alirrojos, que atraerán con su canto a otras aves de su especie. Los ponemos porque así cuando vienen tordos o grivas que decimos nosotros, ellos cantan y te avisan. Si vienen de la misma especie que ellos, que son alirrojos, pues entonces muchos los hacen tirar a las forcachas, la mayoría, porque estos son buenos de caer. Esto es el reclamo, este es el del tordo, que es el que hacemos sonar así. Luego este es el de la griva, que estas vienen con bandos de 8, 10, 4, 5, depende, y lo hacemos sonar así. Ya está preparada la barraca y los barraqueros deben ocultarse en el pequeño refugio que se han construido con ramas. Y todo lo más disimulado porque tienen mucha vista estos pájaros, entonces tienes que estar aquí escondido y poner un agujero que miramos, porque normalmente siempre vienen de la parte del norte. Entonces, y ya hasta que no sales, no es que no se ha cogido ninguno. El reclamo bucal y los cantos de los tordos enjaulados atraerán a los zorzales de los alrededores, que por instinto se van a posar en los puntos más altos de los pinos, donde las trampas viscosas les aguardan. Cada vez que cae un tordo, hay que sacarlo rápidamente de la trampa, para no ahuyentar al resto de la banda. Tienes que arreglarlo bien. Estas aves gozan de una vista excelente y por naturaleza son desconfiadas. Por eso, Alejandro debe limpiar la forcacha con celeridad y ocultarse en el refugio. Pero a veces, la suerte también acompaña a los zorzales, que logran escapar del poder adherente del visco. El tiempo va transcurriendo con rapidez y las capturas son abundantes, por lo que casi no queda tiempo para estar en el escondite. Esta apacible mañana está dando bastantes capturas, pero pronto habrá que terminar la jornada, pues el calor no es bueno para el visco. Ahora vamos a desempiscar, a quitar la liga para guardarla pues para el día que volvamos a cazar. Esto es lo más difícil que hay porque el visco ya está, al hacer calor, está blando y entonces se pega mucho. Y hay que tener mucho cuidado de no embiscarte tú. Una de las cosas que más buenas tienen estos los pájaros son el estómago y las tripillas. Eso lo hacen frito y es muy bueno. La técnica tradicional de la caza en barracas está prohibida en algunas zonas de España y en otras se mantiene como una seña de identidad que nos recuerda cómo se las ingeniaban nuestros campesinos para conseguir el alimento diario. Pichones y tordos han sido y son un exquisito y preciado manjar. Escabechados, encebollados, estofados. Hay diversas formas de cocinarlos atendiendo a las viejas recetas tradicionales heredadas de nuestros antepasados. Con el aprovechamiento de su carne se cierra el ciclo principal de la caza de algunas aves migratorias, para la que nuestros antepasados ingeniaron distintas técnicas que tenían como fin la captura, burlando su desarrollado instinto de supervivencia. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.